A menudo se olvida todo esto de la crisis y las calamidades, desahucios y exclusiones sociales, que el comienzo de todo esto es el paro. O sea, es el paro, un paro de larga duración que se va prolongando en el tiempo, y las condiciones que tenemos últimamente pues son cada vez más complicadas para encontrar trabajo y crea un círculo vicioso. En nuestra lucha contra el paro nos hemos encontrado con la dificultad de que movilizar a los parados, digamos, es un poco complicado, porque el paro se entiende como un fracaso personal, no se entiende como un problema social, político y económico, que realmente el sistema en esto ha conseguido hacer creer a la gran mayoría de la gente que esto es así, o sea, es decir, que es un problema particular, no un problema social y colectivo. La Asamblea de Parados se constituye en las Cocheras de Sants el 1 de abril del 2009. Se hacen concentraciones de la Generalitat del Ayuntamiento de Barcelona, de la plataforma reivindicativa. Desde mayo hasta julio, todos los martes, pues se realizan concentraciones en la plaza de Sant Jaume para exigir un trabajo digno, prestación por desempleo hasta la recolocación efectiva. Entonces, ahí nuestra plataforma consta de los siguientes puntos. En primer lugar, exigimos un puesto de trabajo, que tiene que ser para todas las personas en situación de paro. En caso de que no se garantice el puesto de trabajo, una prestación por desempleo indefinida con la correspondiente cotización a la Seguridad Social hasta la recolocación definitiva. En segundo lugar, los servicios básicos gratuitos para aquellas personas que estén en paro. Ayuntamientos y el Gobierno de la Generalitat deben gestionar el pago de alquiler en caso de vivienda habitual, electricidad, gas y demás gastos corrientes de la vivienda. Moratoria para las hipotecas de las personas que se encuentren en paro. Transporte público gratuito para todas las personas también que se encuentren en paro. Esto es una plataforma que hemos hecho una campaña sobre ello. Hemos conseguido, pues, parcialmente que nos atiendan nuestras peticiones de transporte, digamos, reducido, que solamente es una tarjeta trimestral que ha pasado a hacer una bonificación de un 80% de su precio. Lo que pasa es que nosotros queremos que el transporte sea totalmente gratuito, sobre todo para los segmentos de paro que están bajo mínimos, con una prestación que sea menor que el sueldo mínimo o que incluso sin ninguna prestación. Poner en marcha también una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente y con participación de los ayuntamientos, los sindicatos y las asambleas de parados, el empleo generado en los servicios y empresas municipales. O sea, es decir, que el ayuntamiento, en vez de atender mediante empresas subcontratadas, pues que tenga una bolsa que gestione ellos mismos en conjunción con las asociaciones de vecinos y asambleas de parados. O sea, es decir, no las empresas subcontratadas, que la contratación se lleve a término directamente desde los ayuntamientos. Luego es prohibición de los despidos laborales y rechazo de todos los expedientes de regulación de empleo. Séptimo, y muy importante, reducción drástica de la jornada laboral sin recortes salariales, prohibición de las horas extras y de los destajos, porque para poder tener trabajo todos es necesario, pues, poderlo repartir. Aumentar las plazas y los recursos dedicados a los cursos para desempleados hasta cubrir las necesidades reales, no la externalización de los cursos, que por ahí se va mucho dinero en fraude. Si el desempleado no cobra ninguna prestación, los cursos se tienen que cobrar, es decir, que el desempleado cobre el curso si no cobra ninguna prestación. Investigación de los indicios de fraude y de persistencia de irregularidades en la gestión de la formación ocupacional. Control de la formación ocupacional por los sindicatos y asambleas, y en fin. Renovación automática de la tarjeta de residencia, bien que se esté trabajando, o en el paro, papeles para todos. Los ayuntamientos tienen que ceder gratuitamente un local permanente para las necesidades de los desempleados, información, asesoramiento y utilización de un local grande para realizar asambleas. O sea, es decir, que den un poco más de facilidades. En el año, ¿cuándo fue? En octubre del 2009 realizamos una marcha contra el paro. Fue en el 2010, perdón. Hicimos una marcha contra el paro que tuvo un éxito más o menos relativo. Entonces estamos ahora, pues, que en la consideración de que con la oportunidad de la ILP que estamos ahí presentando sobre la renta básica, que también se podría aprovechar para darla a conocer,
pues hacer otra tercera marcha, que supongo que sería unas condiciones diferentes a las que nos encontramos en la segunda marcha. La sociedad queda más sensibilizada hacia el problema, la crisis también ha avanzado bastante y entonces estamos considerando pues una tercera marcha. Supongo que si encontramos apoyos y adhesiones de diferentes colectivos, pues tiraremos hacia adelante esto.